Hola, en este video revisaremos cómo pagar la factura de gasto. Pero antes de pasar a la transacción F110 que corresponde a los pagos, revisaremos la transacción de reporte FBL1N. Ingresamos el RUT del proveedor 96853.490 en estatus, sociedad 1000 y en estatus seleccionamos todas las partidas. En clase seleccionamos los 4 primeros ítems. Damos a ejecutar y podemos revisar el reporte de este proveedor. Les recordamos que el movimiento de factura que se encuentra registrado se realizó de dos formas. Primero, como registro preliminar, en la transacción F-43, la cual nos arrojó un documento clase KR con un número de inicio 19 por 400.000 pesos. Para validar y contabilizar este registro, pasamos a la transacción FBV0, en donde chequeamos todos los datos ingresados correspondientes a la factura y una vez validados, dimos contabilizar a este documento, quedando en estado dependiente de pago y compensación. En este video revisaremos cómo gestionar y contabilizar el pago de la factura, además de su compensación. Nos vamos a la transacción F110 que digitamos en la parte superior izquierda de la pantalla y damos Enter. En esta transacción debemos ingresar todos los datos necesarios y obligatorios para el registro. Podemos visualizar como pantalla principal que existen dos campos iniciales. El primero, día de ejecución, y acá debemos ingresar la fecha para generar el pago. Como es cheque, podemos ingresar la misma fecha en donde se registró la factura. En identificador debemos ingresar un código que nos ayude a buscar rápidamente la propuesta de pago. Para este ejemplo utilizaremos el código PCFG1. Nos vamos directamente a la pestaña Parámetros. Y en el campo Fecha de contabilización se debe ingresar la fecha actual en la que estamos registrando el pago. En documentos creados hasta, debemos indicar una fecha límite para buscar las partidas individuales. En este caso, colocaremos la fecha actual. En control de pagos, en la columna Sociedad, ingresamos el código 1000 que corresponde a la sociedad fiscal. En vías de pago colocamos la letra C de cheque, que señalamos anteriormente al momento de registrar la factura. En el campo Siguiente fecha de contabilización, debemos colocar una fecha posterior a la que estamos generando el pago. Como rango colocaremos 31 de diciembre de 2018. En el ítem Cuentas, en el campo Acreedor, ingresamos el RUT del proveedor. En este caso, 96853490. Y en el caso que deseemos ingresar más de un RUT, tenemos la opción de pinchar el icono Selección múltiple y copiamos la cantidad de RUT que sean necesarios directamente en los campos habilitados. Si supera el número de campos habilitados la cantidad de RUT a pagar, deberemos entonces copiar los datos y pegarlos con el icono portapapeles. Continuamos. En la pestaña Selección libre, podemos en esta pestaña agregar información para un mejor filtro, como por ejemplo, incluir o excluir datos relacionados con el o los documentos de proceso de pago. A modo de ejemplo, nos vamos al ítem Criterios de selección y en el campo Nombre de documento, pinchamos la lupa y seleccionamos el dato Número de documento. Luego en Valores, debemos ingresar el número de documento a pagar. Por lo tanto, seleccionamos con Control-I desde la transacción FBL1N el documento y lo copiamos en la transacción F110. Luego, en la pestaña Log adicional, podemos verificar información. Para esto, seleccionamos los siguientes ítems. El primero, el tercero y el cuarto. En la pestaña Impresión y Datos,
Como es el pago por medio de una vía cheque, debemos seleccionar la variante, que para este caso ocuparemos el banco BE 025 correspondiente a la octava zona. Luego damos grabar parámetros y nos vamos a la pestaña Estatus. Chequeamos que el mensaje se encuentra en color verde y señale parámetros registrados. Luego nos vamos a la pestaña Propuestas y nos aparecerá un recuadro con el siguiente mensaje: planificar propuesta con fecha y hora por defecto. Para continuar damos check en la opción Ejecución inmediata y luego pinchamos Planificar. Damos Enter la cantidad de veces que sea necesario cuando nos aparezcan mensajes de advertencia color amarillo y debemos esperar el mensaje que señale: se ha creado propuesta de pago en color verde. Luego nos vamos a la pestaña Propuesta, primera hacia la izquierda, damos Continuar y verificamos que los datos de la línea donde se encuentra la información del proveedor y factura sean los correctos y se encuentra en estado pago efectuado. Retrocedemos y nos vamos a la pestaña Ejecución de pago. Damos Planificar, Enter cuando aparezcan mensajes de advertencia hasta que nos señale: se ha realizado la ejecución de pago en color verde. Para verificar el asiento contable, pinchamos la pestaña Pagos y revisamos la información contable, como por ejemplo número de documento 20.0000.1389 y las cuentas contables de banco y RUT del proveedor. Le recordamos que la impresión de cheque la revisaremos en un video posterior. Para verificar el movimiento recién hecho, nos vamos a la transacción FBL1N. Damos en la pestaña Más, Lista, Refrescar y podemos visualizar el cambio contable que se realizó en el reporte. Recordamos que como primera línea y primera etapa realizamos el registro de la factura preliminar en la transacción F-43. Luego, en la transacción FBV0, contabilizamos esta factura, quedándonos como clase de documento KR y número iniciado con 19 por 400.000 pesos. En este video revisamos cómo gestionar el pago de la factura. Por lo tanto, apareció una segunda línea con una clase de documento ZP y con un número de documento iniciado con 20. Ambas líneas se encuentran en verde, lo que significa que se encuentran pagadas y compensadas. Esto quiere decir que no es necesario pasar por la transacción de compensación de partidas individuales. Con esto damos por finalizada la transacción